Hola, por la primera ley de los exponentes aprendimos que cuando tienen la misma base y se están multiplicando, los exponentes se suman. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría si ahora nosotros tenemos a al cubo multiplicado por a la menos 2? ¿Qué significa tener exponentes negativos o que una base tenga un exponente negativo? Básicamente, recordando las fracciones donde tenemos, por ejemplo, 2/3, que el 2 representa el numerador o el numerito de arriba y 3 el denominador o el numerito de abajo. Cuando alguien tiene un exponente negativo, significa que no está en el lugar adecuado. ¿Qué quiere decir eso? Que si la base con el exponente negativo está en el numerador, o sea, en la parte de arriba, la base tiene que ir hacia la parte del denominador. ¿Cómo quedaría esto? Quedaría como a al cubo entre a al cuadrado. De otra forma, si tuviéramos el exponente negativo en el denominador, quiere decir de nuevo que esa base no está ubicada en un lugar correcto. ¿En qué lugar está? En el denominador. ¿En qué lugar tendría que estar? En el numerador. ¿Para qué? Para que el exponente se haga positivo. ¿Qué resultaría de esto? Tendríamos a cúbica, y como la a la menos 2 subiría para que ya no sea menos 2 y sea 2 positivo, sería a cúbica por a cuadrada. Eso quiere representar exponentes negativos. Continuando con lo que nos compete, si teníamos a cúbica por a la menos 2, ¿cuál iba a ser nuestro resultado? Como se están multiplicando, ¿qué pasaba con los exponentes? Se sumaban. Tendríamos como resultado a la 3 más el exponente de la otra a, que sería menos 2. Más por menos obtendríamos a la 3 menos 2. 3 menos 2, 1. A la 1. Tener a cúbica por a la menos 2 es igual a la 1. O de otra forma, tener a cúbica por a la menos 2, el a la menos 2 se acomoda en el lugar correcto en el que debe de ir, que es en el denominador, y tendríamos a cúbica entre a al cuadrado, que como vimos por esta parte, esto debe ser igual a la 1. Y precisamente lo que estamos viendo es la segunda ley de los exponentes, que básicamente tiene que ver con la operación de la división. Veamos ahora otro ejemplo. Si tenemos ahora 8 a la 4 por 8 al cuadrado, pero negativo, ¿qué obtendremos como resultado? La base es la misma. Y por la primera ley de los exponentes se deben de sumar, o en este caso restar. 4 menos 2, 2. Pero al acomodar las bases con el exponente de una forma correcta para que todos sean positivos, obtenemos 8 a la 4 entre 8 al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? 8 a la 4 es igual a tener 8 por 8 por 8 por 8 entre 8 al cuadrado. ¿Cuántos 8 pondríamos? 2. 1, 2. Recordemos que si tenemos cosas como 3 entre 3, eso es igual a tener 1. Si tengo 3 dulces para 3 niños, a cada niño le toca de un dulce. Entonces, si yo tengo 8 entre 8, el resultado es 1. 8 entre 8, el resultado es 1. Quedándome en la parte del numerador solamente 8 por 8, que es igual a tener a 8 al cuadrado. Espero vayan observando qué es lo que está pasando con los exponentes que me da como este resultado. Siguiente ejemplo.
Al parecer ya hemos comprendido lo que ocurre con los exponentes negativos. Vamos a hacerlo ahora de una manera más clara. Tengo b a la 5 entre b a la 7. ¿Quién tiene el exponente más grande, el numerador o el denominador? El denominador. Vamos a ver qué es lo que ocurre. B a la 5 significa tener B por B por B por B por B 5 veces. B a la 7 será lo mismo que B por B por B 7 veces. 5, 6, 7. Siguiendo la idea de hace rato, que lo mismo entre lo mismo es 1, tendríamos B entre B, 1, B entre B, 1, B entre B, 1, B entre B, 1, B entre B, 1. ¿Dónde quedaron las B's? En el denominador. Entonces pongo B por B. Y en la parte del numerador no puedo dejar vacío. Pero como estas divisiones me resultaba 1, arriba tenemos un 1. Entonces tenemos 1 entre B por B, B al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué ocurriría si lo hubiéramos escrito de otra forma? De la otra forma tendríamos B quinta por B a la menos 7. Si lo hubiésemos tenido como exponente negativo, ¿no? Porque al bajarlo se tendría que hacer positivo, como este ejemplo. ¿Qué resultado tendremos de aquí? B a la 5 por B a la menos 7, se pasa a la misma B y los exponentes se suman. 5 menos 7, menos 2. Como la B tiene exponente negativo, ¿cómo lo hago positivo? Pasándolo al numerador y obteniendo el mismo resultado que nos dio tachando las B's. ¿Qué es lo que parece que está pasando con los exponentes entonces? Veámoslos con un último ejemplo. 5 a la 7 sobre 5 elevada a la 4. Tendríamos entonces 7 5, 1, 7 5 en el numerador y 4 5 en el denominador. Haciendo las divisiones tenemos 5 entre 5, 1, 5 entre 5, 1, 5 entre 5, 1, 5 entre 5, 1, resultándome nada más en 3 5 en el numerador. 5 por 5 por 5, ¿a qué sería igual? A 5 al cubo. ¿Qué es lo que ocurre entonces? 5 y 7 me queda 1 sobre b al cuadrado. 7 y 4 me queda 5 al cubo en el numerador. ¿De qué o cómo funciona la segunda ley de los exponentes que tiene que ver con las divisiones? Básicamente lo que nos dice es que cuando tenemos las mismas bases, los exponentes se restan. ¿De qué manera? El exponente del numerador menos el exponente del denominador. Como lo vimos acá abajo, 5 menos 7 nos da menos 2. Pero recuerden, exponentes negativos nos dicen que esa base no va en ese lugar. Tiene que ir en el de abajo para este caso, quedando 1 sobre b al cuadrado. Y se observa al ver que la base del denominador, el exponente es mayor que el del exponente de la base del numerador. ¿Qué ocurre con este ejemplo? 5 a la 7 entre 5 a la 4. Teniendo la misma idea, tendríamos 7 menos 4, 3. Como el resultado es positivo, la base se queda en el numerador
Y se observa igual que hace rato que el 7 es más grande que el 4. Es por eso que la base se queda en el numerador. De manera general obtendríamos entonces que la segunda ley de los exponentes nos dice que cuando tenemos a a la m sobre a a la n, mismas bases, aunque los exponentes sean diferentes, ¿qué es lo que ocurre? Resulta que el exponente del numerador es restado con el exponente del denominador, obteniendo entonces a la m menos n. Y esto fue la segunda ley de los exponentes. De una manera más rápida, obtenemos entonces que 7 a la 8 entre 7 a la 5, ¿a qué es igual? Mismas bases, entonces la base se pasa. ¿Qué es lo que nos dice la segunda ley? El exponente del de arriba menos el exponente del de abajo. 8 menos 5 sería igual a ¿qué? Se pasa la misma base y 8 menos 5 es 3. Hagamos otro ejemplo. X a la 6 entre x a la 10, ¿a qué sería igual? Mismas bases. En la división los exponentes se restan. El del numerador 6 menos el exponente del denominador 10. 6 menos 10 nos da menos 4. De nuevo, como el exponente es negativo, su lugar es en el denominador para este caso, quedándonos 1 sobre x a la 4. Bueno, esta es la segunda ley de los exponentes. Espero de verdad la hayan comprendido. Gracias.